Dios les continúe bendiciendo en este precioso y hermoso día. Como les había dicho y comentado, hoy iniciamos a estudiar la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia que estaba en Galacia, a los Gálatas. A todos y cada uno de ustedes un fuerte abrazo, un feliz día, un día muy bonito, muy especial, que la gloria de Cristo esté con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que se conectan hoy en esta mañana. Acabo de terminar una materia del seminario bíblico que estaba enseñando y de una vez empaté con esta. Entonces ya no tengo casi tiempo de nada, sino de terminar una y arrancar la otra. Pero me alegra mucho poder estar aquí con ustedes. Dios les continúe bendiciendo. Hoy vamos a estudiar la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia que estaba en Galacia, a los Gálatas. Y vamos a hacer un estudio bien bonito y especial sobre esta epístola. Y vamos a tomarnos el tiempo que Dios nos permita y sea necesario para ahondar, ampliar, profundizar en esta epístola. En esta mañana les invito a que hagamos una oración y le pidamos al Espíritu Santo precioso de Dios que tome nuestras vidas y la use para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta más preciosa y hermosa mañana. Cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectan en este momento, Dios. Padre, por aquellos que se van a conectar y que ya estás inquietándolos para que se conecten. Espíritu Santo precioso de Dios, yo coloco esta clase delante de tu presencia. Hoy empezamos una nueva epístola, conocida como la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, a la iglesia que estaba en la región de Galacia, Listra, Derbe e Iconio, en la actual Turquía. Padre, muchas gracias te doy por esta palabra y que nos hables hoy en esta mañana. Gracias, mi Señor Jesucristo, por todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectan en esta mañana y nos están viendo, sintonizando a través de esta red social como es el Facebook Live. Bendiciones para todos y cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saludamos en esta mañana a Paula Andrea Santa Cruz, a Soledad Hoyos Tobón, a Teresa Vázquez, mi prima, a Erdek Ayala Polanco y Marlenita Vázquez. Marlene, mi prima también. Soledad Hoyos Tobón dice: amén, feliz y muchísimas bendiciones. La gloria es de Dios. Aleluya. Amén, así es, la gloria es toda para Papito Dios. Entonces hoy vamos a empezar a estudiar la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia que estaba en Galacia, a la iglesia de los Gálatas. Y vamos a mirar algunos aspectos que tienen que ver con esta iglesia. Y entonces vamos a continuar. El escritor es el apóstol San Pablo, el mismo que acaba de escribir Romanos, el mismo que acaba de escribir Corintios, ahora es el escritor de la epístola a los Gálatas. La fecha aproximadamente de escritura, muchos la colocan entre el 55 y el 60. Otros la colocan antes del año 50, cuando tuvo el concilio de Jerusalén. O sea, algunos la colocan entre el año 49, antes del año 50, cuando se hizo el famoso concilio de Jerusalén. ¿Desde dónde se cree que Pablo la escribió? Se cree que la escribió estando en la ciudad de Corinto. Cuando él estaba en Corinto, escribió la epístola a los Gálatas. Los destinatarios era la iglesia que estaba en la región de Galacia. Y Galacia era esta región de aquí, Galacia, aquí en la actual Turquía. Esta era la iglesia de Galacia, donde estaban las ciudades más importantes, Listra, Derbe e Iconio. Ahora, uno de los temas principales que habla esta epístola es la defensa de la fe. La defensa de la fe, o sea, la defensa de la justificación por la fe. O sea, que usted y yo somos justos solamente por aceptar por fe la obra que Cristo
hizo en la cruz. No necesita más. Así se obtiene la salvación. Es la salvación por la fe. O sea, la justificación que logramos solamente por poner nuestra fe en la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, los temas que trata son temas muy importantes. Trata de la ley, la fe, la justificación, la libertad y la obra del Espíritu Santo. Pero también en esta epístola hace una advertencia contra los judaizantes, contra aquellos judíos que querían judaizar la iglesia. Y por otro lado, otro tema que también habla aquí, principal, es la vindicación de su apostolado. O sea, se defiende o defiende de nuevo su apostolado. Damos gracias a Dios por las personas que ahora se conectan y saludamos a Carmen Samalo Hernández, a Juan Carlos Delgado Grijalva y mi prima Marlene Vázquez y mi prima Diana Vázquez. Ahora, continuando con este estudio que estamos haciendo, ¿sí? Gálatas ha sido llamada la carta magna de la iglesia. La carta magna de la iglesia. Temáticamente relacionada con Romanos. O sea, normalmente se debe de estudiar, o uno en el seminario, normalmente se sugiere que se estudie Romanos con Gálatas, Gálatas y Romanos, porque temáticamente está relacionada con la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de Roma. Las enseñanzas, la enseñanza de los falsos maestros. ¿Es necesario guardar las leyes ceremoniales para la salvación? El texto clave es: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Prácticamente este sería el versículo clave de toda esta epístola. Porque los maestros o falsos maestros que estaban queriendo enseñarle a la iglesia que era necesario guardar las leyes ceremoniales para poder tener la salvación. Y entonces Pablo defiende a la iglesia de Galacia diciéndoles: ustedes estén firmes en la libertad que Cristo ganó para ustedes. Porque Cristo a usted y a mí nos hizo libres. Y ya no estamos sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Porque es que la ley, hermano, era un yugo. Hermano, usted no se alcanza a imaginar lo que era guardar la ley en el Antiguo Testamento. Es que no estamos hablando de los 10 mandamientos, no. Estamos hablando de 613 leyes que tenían los judíos, que estaban divididas en leyes ceremoniales, leyes rituales, ceremoniales o rituales, leyes civiles y leyes morales. Entonces, así estaba dividida la ley en el Antiguo Testamento. Ley civil o ceremonial, ley civil, ley ceremonial y ley moral. Y eran 613 leyes que un judío tenía que aprendérselas y vivirlas, guardarlas. Y es muy difícil, porque el solo hecho de guardar los 10 mandamientos ya para muchas personas es gravoso, porque el solo capítulo, solo el primer mandamiento de Éxodo 21 ya para muchos es difícil guardarlo, porque Éxodo 21 se resume en amar a Dios sobre todas las cosas, y mucha gente no pone a Dios en el primer lugar. Tienen el dinero, tienen el trabajo, tienen el esposo, tienen los hijos, tienen la tecnología en el primer lugar y no al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si vamos a eso, ya desde ese mismo momento, hermano, ya estamos incumpliendo la ley. Por eso Pablo habla de esta carta y muchos ya la llaman la carta magna de la iglesia. Carta magna de la iglesia, y está enseñando Pablo
acerca y que tengamos cuidado con esos falsos maestros que querían volver a introducir en la iglesia la ley y que querían judaizar la iglesia y la querían volver otra vez a la ley ceremonial y querían que volvieran a guardar las 613 leyes. Es más, que se hicieran de nuevo circuncidar. Y Pablo dice, no, ustedes no son judíos, ustedes son gentiles, ustedes ya no están sujetos al yugo de la esclavitud de una ley. Ustedes, Cristo los hizo libres. Por eso estén ustedes ahora ya firmes en la libertad que Cristo ganó por ustedes. Porque la salvación ya no depende de guardar una ley. La salvación depende de la justificación que Jesucristo te dio a ti y a mí por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso dale gloria a Él en este día y dile gracias, Señor Jesucristo, porque estoy justificado delante del Padre, no por mis obras, sino por la obra expiatoria que Cristo hizo en la cruz. Y gracias a la obra expiatoria de Cristo en la cruz, Cristo te justificó, te hizo justo delante de Dios Padre. Y ahora Él no te ve como un pecador, sino como un cristiano lavado con la sangre del Cordero. Aleluya. Justificado pues para con Dios tenemos paz. Aleluya. La obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para darnos justificación y darnos la vida eterna. Aleluya. Ahora vamos a hablar de la región de Galacia. Los descendientes de las antiguas tribus celtas o galas, habitantes con fuertes raíces de esta región celta, esta región gala. Y vamos a ir mirando, hermanos, aquí, hermanos. Por eso en Gálatas 4:8 y Gálatas 1:2, actualmente lo que hoy es Turquía, aquí se habían asentado unas antiguas tribus galas. Y aquí habían formado una región llamada Galacia. Estaban las ciudades principales de Listra, Derbe e Iconio. Actualmente lo que hoy es Turquía. ¿Cuál es el propósito con el cual se escribió esta epístola a los Gálatas? Los creyentes de Galacia habían recibido el evangelio con gozo y mucha satisfacción. Pero algún tiempo después de haberse ido el apóstol Pablo, llegaron ciertos maestros judíos que insistían en que los gálatas no podían ser cristianos sin guardar la ley de Moisés. O sea, les decían, para ustedes poder verdaderamente ser cristianos, deben de guardar la ley de Moisés. Entonces algunos estaban confundidos y decían, pero ¿cómo? ¿Cómo que yo tengo que volverme judío? ¿Cómo que yo me tengo que circuncidar? ¿Cómo que yo tengo que guardar la ley? ¿Cómo que yo tengo que abstenerme de alimentos? Porque estos alimentos son puros y estos impuros. Entonces hubo entre ellos cristianos gentiles una epidemia general de practicar la circuncisión. O sea, muchos gentiles aceptaron a estos maestros judíos y aceptaron lo que ellos estaban enseñando. Y dentro de eso de guardar la ley, les dijeron, ustedes se tienen que circuncidar. Entonces muchos de ellos dijeron, listo, lo hacemos. Entonces había una epidemia de la práctica de la circuncisión dentro de los gentiles. Ahora, ¿cuál era el propósito? Restaurar a las iglesias de Galacia a su anterior estado de gracia. Porque recuérdate que usted y yo somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. No somos salvos por guardar una ley, somos salvos por aceptar la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por fe. Y eso se llama gracia, porque es un regalo no merecido que Jesucristo nos dio al morir en una cruz para pagar tus pecados, los tuyos y los míos, y darnos salvación y vida eterna. Por eso tú y yo tenemos que estar eternamente agradecidos con la obra expiatoria de Cristo y todos los días decirle, gracias Señor, por haberme escogido para salvación. Porque usted no lo buscó a Él, Él te buscó a ti. El tema de la epístola es la justificación y la santificación. No son por las obras de la ley, sino por la fe.
Por eso la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, el justo por la fe vivirá. Y usted y yo hoy somos salvos porque aceptamos por fe la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. A nivel introductorio, otro propósito es la cuestión de que si los gentiles debían de guardar la ley de Moisés, había sido decidida en el concilio de Jerusalén. O sea, en el año 50 los judíos se reunieron, todos los apóstoles y aún el apóstol Pablo se reunieron en un concilio para determinar si los gentiles deberían guardar la ley de Moisés. Y llegaron a la conclusión que no. La decisión fue que los gentiles eran justificados por la fe sin las obras de la ley. No, y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Somos justificados por la fe, no por obras de la ley. El estilo, ninguna otra carta es más apasionado en su estilo y vocabulario que esta. Omite la acción de gracias característica de sus cartas después del saludo. Pablo se sentía herido en lo más vivo de su ser por la herejía judaizante. El problema era grave, realmente muy grave. Era realmente gravísimo lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia. Porque aquí había un problema de unos hombres, maestros judíos, que estaban judaizando la iglesia y devolviéndola a la ley. Hermano, y eso se ve hoy. Hoy se está viendo esto. Judaizar la iglesia. Decirle a la iglesia que tiene que guardar ya el sábado. Decirle a la iglesia que estos alimentos sí y estos alimentos no. Que el cerdo no. Que no coma chicharrón. Que no coma esto. Que no coma aquello. Y hoy es muy normal, hermanos, que quieren volver otra vez a judaizar la iglesia. Pero, hermanos, la palabra de Dios dice que usted y yo somos salvos por gracia, no por obras. Es la única carta, hay unas peculiaridades. Es la única carta dirigida a una región, a un grupo de iglesias. No dan gran información autobiográfica. O sea, aquí Pablo no habla de sí mismo, muy poco. Pero es la única carta que va a una región, a un conjunto de iglesias. Y estaban las iglesias de Listra, las iglesias de Derbe, las iglesias de Iconio. Era la región que formaba lo que actualmente hoy es Galacia. Entonces, él lo que hace es una especie de paralelo y nos dice: ustedes estaban perdidos en Adán, ahora son salvos en Cristo. En Adán todos mueren, en Cristo todos viven. El otro evangelio falso, el evangelio genuino, el razonamiento humano, la revelación de Dios, la ley versus gracia, las obras versus fe, siervos en esclavitud, hijos en libertad, pacto antiguo, Agar, pacto nuevo, Sara. Vivir en la carne y andar en el espíritu. Las obras de la carne, el fruto del espíritu. Caer de la gracia, estar firmes en la gracia. Prácticamente esto es lo que hace Pablo, un paralelo de la vida antigua y la vida nueva en Cristo. ¿Cómo era una vida antigua en la ley y cómo es una vida nueva en la gracia? Eso es lo que hace Pablo, un paralelo maravilloso en esta epístola que vamos a empezar a estudiar. ¿Verdad que es maravilloso esto? Ahora, si cogemos un mapa de Turquía, actual Turquía, este es Galacia. Este es Galacia. Esta región de aquí es Galacia. Esta región de aquí es Galacia. Esta región de aquí es Galacia. Voy a tratar de mostrarles un mapa satelital. Vamos a ver si entramos aquí a un mapa satelital para que ustedes por Google Maps podamos tener una idea más o menos de dónde es Galacia. Ya aquí lo tengo, lo voy a poner. Aquí tenemos un mapa satelital. Ustedes aquí pueden ver el mundo. Aquí podemos ver Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Alaska, México, todo Centroamérica,
Colombia, Brasil, pero acá vemos la otra región. Aquí vemos África, aquí vemos Asia, todo esto es Asia, y aquí vemos Europa. Resulta que Galacia, vamos a hacer un acercamiento, mire, ahí vamos a hacer un acercamiento, y entonces resulta que el evangelio sale de aquí, del pueblo de Israel, y se empieza a extender por Siria, Antioquía de Siria. Y Pablo lleva este mensaje a la actual Turquía. Y Galacia quedaba aquí, esta es Turquía, en esta región de aquí. Aquí, en esta región, quedaban las ciudades de Listra, Derbe y Iconio, la región de Galacia, en la actual Turquía. Entonces, aquí es donde el evangelio se extiende. Después Pablo pasa acá, a esta región, y lleva el mensaje a Filipos. Acá quedaba Filipos. Después lleva el mensaje a los tesalonicenses. Y después lleva el mensaje a Atenas. Y después lleva el mensaje a los corintios. Corintio quedaba aquí. Mire, es un istmo. Mire, este es Corinto. Aquí está la región de Corinto. Este es Atenas y aquí está Corinto. Mire, este es Corinto. Mire, Corinto. Aquí está Corinto. Aquí está Corinto. Y después Pablo lleva el mensaje a Roma, a Italia. Aquí está Italia, aquí está Italia y aquí está la ciudad de Roma. Aquí está la ciudad de Roma. Entonces, esto es lo que hace Pablo, llevando el mensaje. Pero en este caso, le está llevando el mensaje a una iglesia que estaba aquí, en esta región de Turquía. Pablo se recorrió todo esto. Se recorrió todo lo que es Turquía predicando. Se recorrió toda esta región del norte de Europa. Aquí se recorrió Grecia, se recorrió Italia y llegó hasta España para llevar la palabra de Dios. Aquí en España también llevó la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que hace el apóstol Pablo. Entonces, continuando con nuestro estudio, entonces, mis queridos hermanos, entonces estamos viendo la circuncisión, porque algo muy importante que aquí los judaizantes querían que los gentiles hicieran era circuncidarse. Entonces vamos a estudiar qué es la circuncisión. La circuncisión era el rito inicial del judaísmo. Si un varón que no era judío por nacimiento quería ser heredero de los privilegios y las bendiciones que Dios había prometido a la nación judía, podía hacerse judío por adopción, circuncidándose y guardando las leyes ceremoniales que los judíos tenían. Los judaizantes eran una secta de cristianos judíos, los cuales no estaban dispuestos a aceptar las enseñanzas de los apóstoles en cuanto a la ley mosaica. Seguían insistiendo en que los cristianos se acercaran a Dios a través del judaísmo, que el gentil, para poder ser verdaderamente un cristiano, debería hacerse judío y guardar la ley judaica. Ellos se dedicaban a visitar las iglesias, intranquilizándolas y turbándolas. Y este era el problema que había en esta región de Galacia. Judíos que querían llevar a la iglesia al judaísmo de nuevo. Querían que guardaran la ley de Moisés. Y esto era lo que ellos hacían. Y querían que se iniciaran en el judaísmo, haciéndose circuncidar mediante la justificación. O sea, vamos a estudiar la justificación. Mediante la justificación, Dios nos declara justos por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, Dios no te declara a ti justo por tus propios méritos. No, Dios te declara a ti justo por los méritos de Cristo en la cruz. Se usa 2 veces en la epístola a los Romanos, único libro que aparece en el Nuevo Testamento, y significa la declaración de una persona como justa por absolución de culpa. O sea, se le quita la culpa, se absuelve la culpa, se le quita esa culpa y ahora se declara justa. Es como si, un ejemplo, una persona comete algún tipo de falta
Vamos a poner un ejemplo, hizo algo y entonces lo llevan ante un juez y el fiscal lo acusa. El juez mira todas las pruebas, pero alguien viene y dice, venga, yo pago por él. ¿Qué es lo que él tiene que pagar? No, que él tiene que pagar una cárcel, que tiene que pagar una... Listo, yo pago por él. Entonces, ¿usted va a pagar por él? Sí, yo pago por él. Entonces, ¿cómo lo vamos a declarar al otro? Declárelo absuelto. Justo, suéltenlo. Listo, no hay ningún problema. Entonces, alguien pagó por ese hombre y ya ahora lo declaran justo, lo absuelven de culpa y le dicen se puede ir, no tiene que pagar nada. Alguien ya pagó por usted, la fianza ya la pagó. Lo mismo pasa aquí. Tú y yo teníamos que ir, hermanos, por ser pecadores e incapaces de cumplir la ley y de vivir bajo los preceptos de la ley, teníamos que ir a la muerte eterna, la separación eterna de Dios. ¿Y qué nos esperaba? Un lago de fuego que arde con azufre. Pero gracias a Dios y gracias a Jesucristo, Él vino a morir en una cruz. Sin Él ser pecador, sin Él haber cometido ninguna falta, te hizo justo a ti y a mí y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él llevó nuestros pecados y por su sangre preciosa nos lavó y nos limpió de nuestros pecados. Por eso, hermanos, usted y yo no nos podemos cansar toda la vida de darle gracias a Dios, porque Él te justificó con su sangre preciosa. Él derramó su sangre preciosa, porque sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecados. Y Él lo sabía. Por eso Jesús entregó hasta su última gota de sangre para darte absolución de tu culpa. Ya no eres culpable. Ya no tienes que pagar. Ya ahora tú y yo somos salvos por la fe que le ponemos en la obra expiatoria que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso, ¿cuál fue el decreto del concilio de Jerusalén? ¿A qué se llegó? Hechos 15, 24, 29. Pero cuando hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, que te abstengáis de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, bien haréis, pasadlo bien. Este fue lo que se llegó, la conclusión a la cual se llegó en Hechos capítulo 15, en este famoso concilio. Y estas fueron las conclusiones a las cuales llegaron con respecto a los hermanos gentiles y qué tenían que guardarse. Por eso Pablo dice en el versículo 29, voy a leérselos a ustedes, acá en la Nueva Traducción Viviente. Tenemos entendido que unos hombres aquí han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no lo hemos enviado. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarle representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos también a Judas y a Silas para confirmar lo que le hemos decidido en relación a la pregunta que ustedes nos estaban haciendo. Pues nos ha parecido bien al Espíritu Santo
y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien a Dios. Básicamente, esto era lo que Pablo estaba enseñando. Y era básicamente lo que Pablo dice. Nosotros llegamos a este consenso en el Concilio de Jerusalén y no le vamos a imponer que tienen que guardar la ley. Ustedes ya no tienen que vivir bajo la ley. Por eso Pablo en capítulo 5, versículo 1 dice: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud». En la Nueva Traducción Viviente dice: «Por lo tanto, Cristo en verdad los ha libertado. Ahora se asegúrense de permanecer libres y no se vuelvan a esclavizar de nuevo a la ley». Y esto es lo que Pablo nos está enseñando, hermanos. Pablo nos está enseñando con respecto a este hermoso libro de los Gálatas. Gálatas. Entonces, hermanos, tenemos que continuar nosotros estudiando, hermanos, este hermoso libro de los Gálatas. Y vamos a mirar el capítulo 1, la primera parte. Yo les invito a leer, y dice capítulo 1, versículo 1. «Les escribo yo, el apóstol Pablo». O sea, Pablo se declara como autor de esta epístola. Él dice: «Yo mismo la escribo de mi propia mano. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos». Entonces, Pablo está diciendo: mire, yo en este momento les estoy escribiendo esta epístola a ustedes. Y yo he sido nombrado apóstol de Jesucristo. Y no lo ha hecho ninguna autoridad humana, sino el mismo Jesucristo fue el que me llamó a ser apóstol. Y Dios Padre, quien levantó a los muertos, a Jesús. Permítame, yo miro aquí una cosita. Gálatas, capítulo 1. Listo. Dice, sigue diciendo: «Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia». ¿A dónde las está enviando Pablo? A las iglesias que están en la región de Galacia. Y dice: «Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz». Mire, algo que me llama la atención, y quiero hacer una salvedad aquí, hermanos. Cuando nosotros nos refiramos a Jesús, no solamente diga: es que el Señor, no, el Señor Jesucristo. Porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es Jesús Cristo. La palabra Jesús es un nombre, viene del hebreo Yeshua, que significa salvación, el que trae salvación. Pero por otro lado, el Cristo, que significa el ungido, el apartado, el separado, el consagrado, el dedicado para Dios. Jesucristo. Y Él es el Señor. Cuando la palabra en el griego original, cuando Pablo escribe, utiliza el término Kyrios, que significa Señor, dueño, amo. Usted y yo simplemente somos siervos, esclavos de Jesucristo. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Por eso cuando usted hace la oración de fe, normalmente en la oración de fe uno dice: Señor Jesucristo, yo te recibo como Señor y Salvador. Muchos lo quieren como Salvador. O sea, dame la salvación, pero no seas mi Señor. Qué triste. No, así no se puede. O sea, o es Señor
Si usted quiere la salvación, se tiene que someter al señorío de Cristo. Él es mi Señor, el Señor Jesucristo. Él es mi dueño, Él es mi amo. Yo vivo para Él, le sirvo a Él, hago la voluntad de Él. Y Pablo está diciendo que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Hermano, ¿quién te concede a ti la gracia y quién te concede la paz? Hermano, nada te puede a ti dar paz. El dinero no te trae paz. Antes te trae intranquilidad. Yo conozco gente con dinero que no puede dormir por estar pensando en negocios. Están pensando en dinero que está perdiendo. Están pensando en que los negocios no andan bien. En fin, y una cosa y otra. La paz que pasa y sobrepasa todo entendimiento. El único que te puede traer paz aún en medio de las dificultades, los problemas, se llama Jesucristo. Por eso Pablo está diciendo, la gracia y la paz se les conceda. ¿Quién la concede, hermano? Esto es un regalo. Esto es un regalo. Cristo te regala a ti gracia y te regala paz. Ahora, gracia es ese regalo no merecido, que es la salvación, que es la vida eterna. O sea, Pablo lo que está diciendo es que Jesucristo a ustedes les conceda la salvación, la vida eterna y una vida de paz. Por eso Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El saludo de un judío es shalom, que significa paz. Cristo es tu paz. Cristo es mi paz. Desde que Cristo llegó a mi vida hace 39 años, Él simplemente lo que vino fue a darme la salvación, vida eterna y paz. Y no cambio esta paz que tengo hoy y el poder servirle a Él, no lo cambio por nada, nada que este mundo me pueda ofrecer. Lo más hermoso que yo puedo tener es poder servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él ya me dio todo, ya me dio su paz, ya me dio su gracia, ya me dio su salvación, ya me dio la vida eterna. O sea, ya lo tengo todo. Con Cristo lo tengo todo. Cuando yo era muy jovencito y estaba en la iglesia cristiana evangélica y el pastor llamaba el culto dominical a nosotros los jovencitos, los niños, a pasar a la escuela dominical. Yo me acuerdo cuando uno pasaba a la escuela dominical, pero sin antes no cantar una canción. Y hay una canción que nosotros cantábamos y decía, a la escuela dominical iremos. Con Cristo lo tengo todo, ya tengo la vida eterna, que es mi único tesoro. Soy soldado de Jesús, oveja de su redil, un alumno de su escuela, una flor de su jardín. Y yo me acuerdo cómo le cantábamos a Papito Dios. Con Cristo lo tengo todo, ya tengo la vida eterna, que es mi único tesoro. Soy soldado de Jesús, oveja de su redil, un alumno de su escuela y una flor de su jardín. Soy hijo del Rey de Reyes, con Cristo lo tengo todo. Ya tengo la vida eterna, que es mi único tesoro. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Iglesia, usted ya lo tiene todo en Cristo. Ya lo tiene todo. ¿Qué más pide? Tiene la gracia, que es la salvación y la vida eterna. Y tiene la paz. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo demás es añadidura. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Ay, Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Dice, así como fue planeado, o sea, ya estaba planeado así. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús vino y entregó su vida por nuestros pecados
para rescatarnos. Nos rescató, nos sacó, nos libró de este mundo de maldad en el que vivimos. Hermanos, dígale gracias, Señor Jesucristo, porque me rescataste, me liberaste de ese mundo de maldad. Al que mucho se le perdona, mucho agradece, hermanos. Este día lunes me encontraba ministrando en las horas de la tarde en la Fundación Casa del Alfarero, una fundación que le pertenece a un pastor amigo, Milton Rafaela Mezquita Camacho. Un hombre que Dios le permitió por su infinita misericordia, nació en una muy buena familia, en un seno familiar muy bueno, estudiar, prepararse, estudiar filosofía en la Universidad del Valle, ser filósofo de la Universidad del Valle, estudiar teología en la Universidad Bautista. Pero los abates de la vida y las cosas terminó involucrado en las drogas, en el narcotráfico, en la década de los 80. Y por último terminó viviendo debajo de los puentes en Santa Elena. La familia le dio la espalda, todo el mundo le dio la espalda. Y solo Cristo, solo Jesús se acordó de él. Y un día cuando lo buscaban para matarlo y estaba mal herido, entró a una fundación en ese tiempo que quedaba ahí en el centro. Revivir en Cristo. Una fundación del hermano Abraham que ya falleció. Y ahí lo recibieron. Y él venía con la idea de refugiarse ahí, porque lo buscaban para quitarle la vida, para matarlo. Y estaba pensando solamente pasar un tiempo ahí mientras que se calmaban las cosas y miraba qué hacía. Y se recuperaba de unas heridas que había recibido. Pero ahí Cristo lo alcanzó con su gracia. Este mensaje del Evangelio llegó a él. Este mensaje penetró hasta lo más profundo de sus huesos. Y recibió a Cristo como Señor y Salvador. Y dijo: Señor, si tú eres real, cambia mi vida y limpia mi expediente. Porque él lo buscaban para quitarle la vida al mismo narcotráfico, al cual le había servido por muchos años. Pero también lo buscaba la policía y el ejército, porque tenía orden de la Interpol. Era un hombre buscado, un hombre proscrito, un hombre que ya estaba condenado. Y Cristo le limpió el expediente. Y cuando Cristo limpió su expediente, lo limpió de la droga, lo sanó, lo liberó, hizo lo que estaba haciendo, lo llamó y le dijo: ahora haces una fundación para rescatar a los niños y niñas en la calle, a los jóvenes y adultos que están en la drogadicción. Y está cumpliendo esa misión, está haciendo ese trabajo. Y hoy es capellán. Dios le permite ser capellán y trabajar con las fuerzas militares de Colombia y con la policía. Y los que antes lo perseguían, ahora lo escuchan y se convierten a Cristo por su mensaje. Él se presentó de todos modos ante las autoridades para mirar qué pendiente tenía. Cuando revisan todo su historial, dicen: usted aquí no tiene nada. Usted está libre. Eso solo lo hace Jesucristo. Y este lunes estaba allá en esa fundación y ver jovencitos y jovencitas que no valían nada para la sociedad, habitantes de calle con un costal y sumidos en la profundidad de la droga. Jesucristo haciéndolos libres, hermano, rompiendo esas cadenas. Cristo rompe las cadenas y trae libertad. Hermano, ¿cómo una persona de esas no va a decirle: gracias, Señor Jesucristo, porque me sacaste de ese infierno de la droga, me sacaste del infierno de la drogadicción, me sacaste de ese infierno de la prostitución? Ya no tengo que vender mi cuerpo por un bazuco, ya no tengo, porque niñas vendían su cuerpo por un bazuco que vale 1,000 pesos y vendían su cuerpo para poder consumir droga.
Hermanos, Cristo es la solución. Y por eso Pablo está diciendo, nos rescató. ¿Quién te rescató a ti? Cristo. ¿Quién me rescató a mí? Cristo me rescató de este mundo de maldad en que vivimos. Por eso ahora, hermano, usted y yo tenemos que conservar esta salvación. Por eso ahora es que usted y yo tenemos que vivir una vida de santidad y una vida de oración para poder seguir viviendo como Cristo nos llamó, en libertad. Hermano, me duele en el alma cuando yo veo un cristiano que vuelve atrás y vuelve otra vez al mundo y vuelve otra vez como una puerca que vuelve otra vez a embarrarse o como un perro que vuelve otra vez al vómito. Qué triste ver eso. Es desolador, para mí es desolador ver esas imágenes. Y por eso oro mucho y mi mamá también ora mucho por todos aquellos para que no se aparten y no vuelvan atrás. Por eso Fechitad dice, gracias Señor Jesucristo por salvarme y darme tu paz con tu gracia y amor. Hermano, usted y yo hoy démosle gracias a Dios. Ahí donde está, dile gracias Señor, gracias, gracias, gracias. Mañana continuamos con este estudio y vamos a ver un solo camino verdadero. No hay más caminos, hermanos, no hay más caminos. Solo hay un camino verdadero. No es la religión, no es el budismo, no es el confucianismo. Buda no murió por ti. Confucio no murió por ti. Mahoma no murió por ti. El único, ni María murió por ti. El único que murió por ti y derramó su sangre en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. A Él sea toda la gloria, toda la honra. Él es el único camino. Por eso Jesús mismo dijo, yo soy el camino. No dijo soy un camino, no, soy el camino único. El camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso también Pablo escribiéndole a Timoteo dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo que se hizo hombre. Mañana estudiaremos esto. Continuamos con este estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Ahí donde estás, ¿por qué no oramos? ¿Y por qué no le dices gracias, Señor? Yo creo que este es un momento, hermano, precioso para que usted y yo le demos gracias. Dígale gracias, Señor Jesucristo, por esta salvación tan grande. Dígase, bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, por darme salvación, vida eterna, darme tu paz, darme tu amor. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí en una cruz. Yo debía haber muerto. Yo debía ser el que estuviera colgado en esa cruz y no tú. Pero tú moriste ahí y derramaste tu sangre para darme a mí salvación y vida eterna. Y solo me pides, a cambio, que yo lo crea y lo acepte por fe. Y ahora que soy cristiano, viva una vida de santidad guardándome del pecado. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por esta salvación y por este regalo de la vida eterna. Amén y amén. Saludamos a Feticha. Saludamos a Soledad Hoyos Tobón. Dice, amén, qué enseñanza tan hermosa. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Toda la gloria es para Papito Dios. Saludamos a Felipe Romano Ordóñez. Saludamos a mi hermana Carmen Samalo, que nos sintoniza desde la hermosa ciudad de Bogotá. Saludamos a nuestro hermano Juan Carlos Delgado Grijalva, que siempre está ahí viendo nuestros programas. Saludamos a Marlenita Vázquez, a mi prima Marlene Vázquez, que la gloria de Dios repose sobre su vida. Y saludamos también a Eret Ayala Polanco, a Teresa Vázquez, mi prima, Paula Andrea Santa Cruz, y también saludamos a mi señora madre, Aida Restrepo. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la unción del Espíritu Santo, que la gracia de Jesús esté en sus vidas y repose hoy y siempre. Bendiciones, nos vemos mañana, continuamos con este estudio de la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de los Gálatas. Bendiciones. No olviden que esta prédica queda grabada en el canal de YouTube y ustedes la pueden ver y la pueden compartir en este canal.
Bendiciones.